bienvenidos a otra nueva exposición del mismo tema. Seguimos hablando de la planeación de la reseña, que es el mismo de la progresión número 9. Para empezar el tema, hay que asegurarse de que el texto que nosotros vayamos a escribir en la reseña sea clara, y para ello existen varios aspectos que son necesarios revisar. El primero es la pertinencia. La pertinencia se refiere a qué tan conveniente es el tratamiento de un tema o algún tipo de información como parte del texto. En una investigación o en un discurso, la pertinencia implica que la información o que los argumentos puedan estar como que relacionados directamente con el tema o con el problema que ustedes hayan de abordar. El siguiente punto es la relevancia. Y la relevancia es la importancia que tiene la información como aportación al tema. No debe confundirse con la pertinencia, ya que mientras esta tiene que ver con que la información deba tener relación con el tema del texto, la relevancia implica que la información incluida sirva para aportar algo valioso a este. Este punto trata más del grado de importancia que vaya a tener la información o la idea central del contexto específico. Es algo relevante ya que es aquello que aporta valor o impacto significativo a la situación que ustedes deseen presentar en la reseña. Como tercer punto tenemos la suficiencia. Este aspecto se refiere a que la información que aporta un texto sea cuando menos la mínima, indispensable para comprender un tema. No tiene que ver con que sea mucha o poca información, sino la necesaria para la comprensión del tema, independientemente de que para esto haga falta redactar un párrafo o varias páginas. Este punto puede ser como una respuesta o una explicación suficiente de cuánto contenido pueden tener o es necesario para que los lectores puedan comprender el tema sin querer cortar ni ser excesivos con la información. El cuarto punto es la adecuación, y la adecuación consiste en definir el tratamiento de la información según el público al que está dirigido. O sea, que la información sea adecuada para el tipo de persona que tengamos como audiencia. Si nuestra audiencia son niños, pues intentar adaptar nuestra información a niños. Si son ya personas más adultas, intentar adaptarlos a ellos, ya que son diferentes las maneras en que cada uno puede percibir la información. Como último punto tenemos la originalidad, y este es un punto fácil de entender, ya que tiene que ver con qué tan novedoso y diferente es el contenido respecto de lo que ya se conoce acerca del tema. Es la capacidad de que ustedes puedan llegar a tener para presentar las ideas, que sean ideas nuevas, creativas o innovadoras, y que no sean copias, sino originales y no una simple repetición de algo que pues ya existe o que otras personas ya han hecho, sino aportar ustedes mismos una perspectiva única o diferente a las que ya pueden haber. Como siguiente punto pasamos a la planeación de una reseña o de un comentario crítico. Este tema sigue siendo de la progresión 9. Para poder definir el propósito de tu texto, más que nada, se debe llevar un proceso al que debes dedicarle algunos minutos de reflexión y de análisis a la información y a los temas. Para ello nos podemos basar en algunos de las siguientes preguntas que tenemos en la pantalla.
El primero dice, ¿cuál es el tema de mi texto? Este punto trata de que ustedes puedan identificar cuál es el tema del que desean hablar en su reseña o en su comentario crítico. El segundo punto dice, ¿qué tipo de información tengo sobre el tema? Este punto se trata de cuál es la información que yo tengo y qué puedo hacer con esa información, y si esa información se puede llegar a pegar al tema del que queremos hablar. El tercer punto es cuál de esta información interesa compartir. Este punto trata de que la información que tenemos, ya sea de diferentes temas, cuál de todas esas nosotros queremos llegar a compartirle al público. El cuarto dice, ¿cuál es el motivo por el que he elegido esa información? Este punto trata más que nada de cuál es nuestro propósito al hablar de ese tema. Como siguientes preguntas tenemos la primera, que dice, ¿qué aprendizaje he alcanzado o qué conclusiones he obtenido tras el estudio del tema? Este punto o esta pregunta trata de cuáles son los aprendizajes que ustedes pueden llegar a obtener al hablar de ese tema o al estudiar más a fondo del tema. Y el segundo punto dice, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué es lo que quiero compartir con mis lectores y qué quiero lograr en ellos? Este punto es claro, ya que nos dice que qué es lo que ustedes van a querer compartir con la audiencia que han de tener y qué es lo que quieren lograr que ellos tal vez entiendan o comprendan del tema que van a hablar. El último punto dice, una vez que tengas las respuestas anteriores, pregúntate, ¿cuál es entonces el propósito de mi texto? Ya teniendo todas las preguntas anteriores claras, las respuestas claras, ahora ya podemos sacar el propósito del por qué vamos a escribir nuestro texto. Pasando al siguiente punto, que habla que es momento de hacer planes, y hasta este momento tú ya has trabajado con la lectura previa de tus materiales, ya has investigado un poco de lo que has de querer hablar y de la organización de la información. El primero es tener una postura clara sobre el tema. Este punto, el inciso A, habla sobre que el tema que nosotros queramos hablar, mantenernos en ese tema y tener una postura clara de lo que queremos lograr con ese tema. El inciso B dice, llevar una secuencia lógica en los párrafos. Este punto habla de que al momento de que nosotros estemos realizando nuestro texto, estemos escribiendo nuestro texto, procurar tener una lógica. El inciso B dice, incluir conectores discursivos que permitan contrastar, explicar, adicionar, ejemplificar, etc. todos los datos presentados. En este punto habla de tener conectores que también ya han visto en anteriores progresiones. Todo eso, todo aquello que pueda permitir poder tener un contraste o una explicación o ejemplos incluso en el texto que ustedes hayan de hacer. El inciso D dice, despertar las propiedades de la redacción, la adaptación, la cohesión, la coherencia, entre otros. Este punto habla de que en el texto que hayan de redactar puedan tener estas tres e incluso las demás para que el público les sea más bien. Los siguientes incisos es redactar en primera persona del singular, pues se trata de una interpretación o de una postura en relación con el tema. Sin embargo, también puede emplearse una redacción interpersonal. Esta parte nos dice que al ustedes redactar su texto, lo deben de hacer en primera persona, ya que se trata de una interpretación
de ustedes mismos, ya que son ustedes mismos los que van a hablar sobre el tema, como dando una postura que se relacione con su tema. El siguiente inciso dice cuidar la adecuación, pero ahí se escribió mal, pero es cuidar la adecuación, que trata de que su tema sea adecuado, pueda llegar a ser claro y sea conciso para quienes lo vayan de leer. El siguiente inciso dice respetar los signos de puntuación. Al ustedes redactar su texto, deben procurar que ustedes deben de cuidar en que en su texto estén los puntos bien puestos, las comas, los acentos, las mayúsculas, que tenga un buen signo de puntuación, o sea que todo esté bien, sin faltas de ortografía, por decir. Y el último es cuidar la presentación y la limpieza de su trabajo. Esto es algo importante, ya que al redactar su texto deben procurar que su información sea presentable, sea lindo, y les agradecemos la atención prestada.